En el nexo sagrado, donde la espiritualidad antigua y la ciencia de vanguardia se encuentran, en ese punto de quietud, donde el místico y el físico cuántico se miran a los ojos y reconocen el mismo misterio, yace un concepto tan profundo como perdurable: los registros akáshicos. El término, como una llave antigua, deriva de la palabra sánscrita akasha, que significa éter, cielo o atmósfera. Pero estas traducciones apenas rozan la superficie de su verdadero significado. El akasha se refiere a un compendio vivo, a una memoria holográfica de todos los eventos, pensamientos, palabras, emociones e intenciones universales que han ocurrido, ocurren u ocurrirán en la vastedad del tiempo y el espacio. Es el libro de la vida cósmico. Esta idea, alma que buscas, no es nueva. Ha resonado en las tradiciones místicas de la humanidad durante milenios, como una verdad susurrada de iniciado a iniciado. Los antiguos Vedas la llamaban Smriti, la memoria sagrada, mientras que la Biblia alude a ella en el Éxodo. Sin embargo, fue a través del movimiento teosófico de finales del siglo XIX que el concepto fue formalmente introducido en el léxico espiritual de Occidente, descrito poéticamente como las tablillas indestructibles de la luz astral. Hoy, nos embarcamos juntos en una investigación exhaustiva de esta fascinante y fundamental dimensión de la realidad. Nuestro objetivo no es meramente informarte, sino transformar tu comprensión del universo y de tu lugar en él. No se trata de una simple recopilación de definiciones, sino de un análisis profundo y una síntesis de las enseñanzas de muchas figuras clave contemporáneas, cuyo trabajo ha redefinido nuestra relación con esta memoria viviente. Tejeremos un tapiz coherente a partir de hilos aparentemente dispares, demostrando cómo la física cuántica, la percepción intuitiva, la memoria de vidas pasadas y la historia galáctica convergen en una visión unificada del universo, no como una máquina fría y sin sentido, sino como un vasto sistema de información consciente, un ser pensante del cual formamos parte. La narrativa moderna de los registros akáshicos se define por una convergencia notable, casi milagrosa, entre dos grandes corrientes de investigación humana. La primera es la investigación científico-espiritual, que busca anclar el concepto en un marco empírico y teórico, utilizando el lenguaje de la física cuántica y la teoría de sistemas. La segunda es la exploración metafísica experiencial, que se basa en la evidencia obtenida a través de estados alterados de conciencia, como la hipnosis regresiva, la canalización y la meditación profunda. A lo largo de esta travesía, analizaremos cómo estas dos corrientes se informan, se validan mutuamente y en ocasiones revelan tensiones inherentes, ofreciendo en conjunto una comprensión multifacética y sin precedentes de la memoria viviente del universo. Te invito a abrir tu mente y tu corazón, pues la historia que vamos a desvelar no es una historia sobre algo externo a ti, es la historia de ti. Para comprender la totalidad del concepto akáshico, es imperativo analizar los dos pilares sobre los que se sustenta su interpretación moderna. El primero, que exploraremos ahora, busca validación y explicación a través del paradigma científico, traduciendo la mística antigua a un lenguaje de campos de energía, física cuántica y coherencia universal.
Es el intento de la mente moderna de construir un puente hacia el alma del cosmos, la construcción de lo que podemos denominar el paradigma científico espiritual. No es un desarrollo accidental, sino una estrategia deliberada para legitimar conceptos esotéricos antiguos en una era dominada por el materialismo científico. El proceso comienza con el reconocimiento de que ideas como un campo de información universal son antiguas y se encuentran en tradiciones místicas de todo el mundo. Simultáneamente, la ciencia moderna, particularmente la física cuántica, ha introducido conceptos revolucionarios como el campo de punto cero y la no localidad, que desafían la comprensión clásica de la realidad y abren la puerta a una visión más holística. Diversas corrientes de investigación identifican la profunda resonancia conceptual entre estas ideas antiguas y las nuevas teorías científicas. De manera consciente, han adoptado la terminología de la física cuántica, campo de punto cero, matriz holográfica, para renombrar y recontextualizar el concepto místico de Akasha. Este acto de traducción tiene un propósito claro: hacer que la espiritualidad sea más aceptable para una audiencia moderna que valora la autoridad de la ciencia, creando un puente que permite a las personas mantener creencias espirituales sin sentir que están rechazando la lógica. Esta síntesis es, en sí misma, una creación cultural diseñada para resolver una tensión fundamental en el pensamiento occidental contemporáneo. En la búsqueda de un modelo científico para los registros akáshicos, una de las articulaciones más importantes de nuestro tiempo postula que el campo akáshico, o campo A, no es una metáfora, sino un fenómeno real con un equivalente directo en la física, el campo de punto cero del vacío cuántico. Imagina el espacio no como un vacío inerte y vacío, sino como un mar sutil y vibrante de energías fluctuantes, un vientre cósmico del cual surgen todas las cosas, los átomos, las galaxias, los seres vivos e incluso la propia conciencia. Este campo es la base de toda existencia. Esta perspectiva introduce el concepto de información para describir el papel activo que juega la información en el universo. Se sostiene que la información no es un epifenómeno abstracto, sino un factor real y sutil, una propiedad fundamental del cosmos junto con la materia y la energía. El campo A es un campo de información que registra todo lo que sucede y a su vez influye en todo lo que sucederá. Este campo de información es lo que crea la coherencia no local observada en la física cuántica, donde partículas que una vez estuvieron conectadas permanecen correlacionadas instantáneamente a través de vastas distancias, como si el espacio no existiera para ellas. Esta misma coherencia, se argumenta, se manifiesta en la afinación precisa de las constantes cosmológicas que permiten la existencia del universo, en la complejidad organizada de los sistemas biológicos que desafían la entropía y en los fenómenos de la conciencia como la telepatía y la intuición. En esta visión, el universo es un cosmos autoactualizante y autoorganizador, una totalidad coherente, donde cada parte está en resonancia con todas las demás, creando las condiciones para la emergencia de la vida y la conciencia.
Este modelo reencanta el cosmos, restaurando un sentido de unidad y propósito que une la ciencia con las tradiciones espirituales más antiguas. Complementando esta visión, emerge el modelo de la matriz divina, un marco que describe este campo de energía como una fuerza que actúa simultáneamente como contenedor, puente y espejo. Como contenedor, es el espacio que alberga todo el universo. Nada existe fuera de él. Como puente, es la red invisible que conecta todas las cosas, explicando por qué, una vez que algo está unido, siempre permanece conectado energéticamente sin importar la distancia física que lo separe. Y, como espejo, y este es el aspecto más crucial y empoderador, refleja en el mundo exterior las creencias y, sobre todo, las emociones que creamos en nuestro interior. El aspecto más práctico de esta teoría reside en lo que se ha llamado las claves de la creación consciente. La clave fundamental es que el lenguaje que la matriz divina reconoce no es el pensamiento lógico o la palabra hablada, sino el sentimiento. Para crear un cambio en la realidad, uno debe generar el sentimiento de que el resultado deseado ya ha ocurrido. Esta emoción, libre de ego y juicio, generada desde el corazón, es la que habla con el campo y reorganiza la realidad para reflejar esa creencia interna. Este concepto se conecta directamente con estudios sobre la genética humana, donde se sugiere que la aparición repentina de los humanos modernos hace 200.000 años, con un cerebro y sistema nervioso avanzados y una fusión genética única en nuestro cromosoma 2, apunta a algo más allá de la evolución darwiniana, insinuando una forma de diseño inteligente o intervención. Fuimos, en cierto sentido, diseñados para interactuar con esta matriz. La visión de un universo informacional y energético es reforzada por el trabajo de diversas investigaciones que, desde diferentes ángulos, llegan a conclusiones asombrosamente similares. Desde el estudio de la intuición, se introduce el concepto de frecuencia hogar, una vibración personal única que comunica quiénes somos y da forma a nuestra realidad. En lo que se ha denominado la era de la intuición, la sensibilidad a estas frecuencias nos permite desarrollar una resonancia empática, recibiendo información sutil directamente del entorno y de otras personas. Este trabajo proporciona un manual práctico para navegar esta realidad basada en la energía. La investigación en cristalografía del agua ofrece una demostración visual y hermosa de estos principios. Estos estudios muestran que el agua, al congelarse, crea patrones macroscópicos que reflejan las influencias a las que ha sido expuesta. Pensamientos, palabras, imágenes o música. El agua actúa como un espejo líquido de la conciencia, proporcionando un análogo físico y tangible de cómo un campo universal podría registrar y reflejar la información. Estudios en el campo de la psicología han investigado la psicoquinesis, PK, la capacidad de la mente para influir en la materia en entornos de laboratorio y en talleres experimentales. Esta investigación demuestra que la conciencia, particularmente cuando está cargada con la energía centrada en el corazón, emociones de amor, alegría y gratitud, puede producir resultados estadísticamente significativos en sistemas físicos como los dados o las máquinas tragamonedas.
Esto valida la afirmación de que la conciencia crea y que el sentimiento es el catalizador. Finalmente, la ciencia de la conciencia busca realizar experimentos para obtener pruebas tangibles y medibles de cómo la conciencia, definida como la sustancia fundamental de la que emerge toda la vida, puede afectar directamente la materia y el ADN humano. Este campo de estudio busca demostrar científicamente que las habilidades sobrehumanas son una extensión natural de la conexión mente-materia. Paralelamente al paradigma científico-espiritual, existe una corriente que aborda los registros akáshicos desde una perspectiva puramente metafísica y experiencial. Aquí, la metáfora dominante, la que resuena en el corazón de los místicos, es la de una vasta biblioteca cósmica o un archivo energético que contiene la historia completa de cada alma a través de todas sus encarnaciones. Esta evolución conceptual desde un archivo pasivo a una herramienta interactiva refleja una transformación más amplia en la espiritualidad moderna. Las primeras concepciones teosóficas describían los registros como una película fotográfica inmutable del pasado, una crónica de eventos predestinados. Figuras como el famoso profeta durmiente, aunque pioneras, utilizaban los registros principalmente para diagnósticos y lecturas predictivas, posicionándolos como una fuente de información a la que solo unos pocos dotados podían acceder. La generación actual de maestros, sin embargo, ha democratizado y dinamizado este concepto. Ya no se trata solo de leer los registros, se trata de reescribirlos. Hay quienes enseñan explícitamente a borrar registros no deseados de vidas pasadas y a programar registros futuros. Este cambio de un rol pasivo a uno activo implica una transformación fundamental en la agencia del individuo. El alma ya no es una mera espectadora de su destino kármico, sino la autora consciente de su viaje. Esta evolución refleja una tendencia cultural más amplia que se aleja de la sumisión a un destino predeterminado y se dirige hacia la autorrealización y la creación consciente de la propia realidad. Las enseñanzas contemporáneas definen los registros como un archivo energético del viaje del alma, accesible a través de la perspectiva de los maestros y seres queridos, una conciencia colectiva amorosa que nos guía. Su enfoque se centra en utilizar los registros para el empoderamiento personal y el desarrollo de la conciencia. Otras perspectivas profundizan en esta idea, describiendo los registros como un campo vibratorio que no solo contiene el historial del alma, sino también su plan del alma y los contratos del alma que ha hecho para su crecimiento y evolución. Antes de cada encarnación, el alma, en un estado de plena conciencia, diseña un plan. Elige a sus padres, sus desafíos principales, sus dones y las almas con las que interactuará. Estos acuerdos o contratos están diseñados para facilitar lecciones kármicas y oportunidades de crecimiento. Una de las perspectivas más revolucionarias emerge de la exploración de la hipnosis profunda. A través de la técnica de hipnosis de sanación cuántica QHHT, se ha descubierto que el subconsciente, que se distingue del subconsciente freudiano y se equipara al yo superior,
o superalma, es una vasta inteligencia que contiene no solo todas las experiencias de un individuo a través de todas sus vidas, sino que también tiene acceso al conocimiento universal. En la práctica, el subconsciente funciona como un portal personal y directo a los registros akáshicos, proporcionando información precisa para la sanación física, emocional y espiritual. Es la biblioteca cósmica contenida dentro de cada uno de nosotros. La visión de los registros se expande aún más para abarcar una escala cósmica y galáctica. Hay quienes afirman recordar sus vidas pasadas de forma innata y sitúan los registros acásicos en la octava dimensión. La describen como un plano de infinitas posibilidades, con la forma geométrica de un toroide que contiene la memoria completa del universo. Otras investigaciones se especializan en los registros akáshicos galácticos. Este trabajo amplía el concepto de archivo del alma para incluir la historia de las almas a través de diferentes sistemas estelares y civilizaciones extraterrestres. Esto introduce el concepto de semillas estelares o star seeds, almas que se originaron en otros mundos, como las Pléyades, Arcturus o Sirio, y se han encarnado en la Tierra en este momento para ayudar en su transición evolutiva. El Akasha, desde esta perspectiva, no solo contiene nuestra historia humana, sino nuestra historia galáctica. Si el campo akáshico es una realidad fundamental, la pregunta crucial es, ¿cómo se puede acceder a él? Los maestros y guías de nuestro tiempo presentan una variedad de metodologías que, aunque diferentes en su forma, comparten un objetivo común: sintonizar la conciencia humana con la frecuencia vibratoria del campo de información universal. Estas modalidades no son mutuamente excluyentes, más bien representan diferentes sentidos del alma. Así como percibimos el mundo físico a través de canales sensoriales dominantes, visual, auditivo o kinestésico, el acceso a los reinos no físicos también puede ocurrir a través de diferentes sentidos sutiles. Algunos métodos producen experiencias visuales, como ver una biblioteca, acceso clarividente. Otros se basan en recibir información verbal, acceso clariaudiente. Y otros se centran en el sentimiento y la energía corporal, acceso clarisintiente. Comprender esta gama de modalidades es esencial para que identifiques tu propio canal intuitivo dominante. Este enfoque se caracteriza por el uso de protocolos estructurados y técnicas específicas diseñadas para guiar al practicante a un estado de conciencia receptivo. Primero, el poder de la oración sagrada. La oración en este contexto no es una súplica, sino una llave vibratoria. Una secuencia de palabras con una frecuencia específica que sintoniza tu conciencia con la del campo akáshico. El método más conocido es el proceso de la oración del sendero, que proporciona un texto preciso para abrir y cerrar los registros, invocando a las fuerzas de la luz
y pidiendo ver a través de los ojos de los señores de los registros. Otro sistema ofrece 3 llaves vibratorias principales, oraciones de acceso asociadas con las energías de Sirio, Arcturus y el viajero galáctico, diseñadas para una conexión directa y segura. 2. La hipnosis como puerta terapéutica. La hipnosis regresiva se utiliza para eludir la mente consciente y acceder a los recuerdos profundos del alma. La técnica de hipnosis de sanación cuántica, QHHT, induce un estado de trance profundo. En este estado, se exploran vidas pasadas relevantes y luego se establece un diálogo directo con el subconsciente o yo superior. Esta inteligencia superior explica el propósito de las vidas mostradas, responde a las preguntas del individuo y puede realizar una sanación energética profunda. Esta técnica se ha utilizado no solo para la sanación individual, sino también para la investigación de la historia oculta de la humanidad, recopilando relatos consistentes sobre la vida en la Atlántida y Lemuria. 3. La meditación y la visualización guiada. Estos métodos utilizan la imaginación enfocada y la relajación profunda. Algunos guías enseñan a visualizar el viaje a la biblioteca de las almas, donde uno se encuentra con los guardianes de los registros y pide permiso para acceder a su libro de la vida. Otros ofrecen un enfoque más directo, enseñando a conectarse con el Akasha a través de una meditación centrada en el corazón, sintonizando con la frecuencia de 963 Hz para recibir guía intuitiva. A diferencia de los métodos estructurados, algunas personas acceden a la información akáshica de forma más directa y espontánea. 1. La memoria innata. Hay individuos que se describen a sí mismos como recordadores. Afirman tener una memoria consciente y continua de sus vidas pasadas y del conocimiento universal desde la infancia. Para ellos, acceder a los registros acásicos es análogo a recordar un evento de su propia vida. Su trabajo consiste en anclar esta información cósmica en la conciencia colectiva. 2. La canalización como conducto akáshico. La canalización es el proceso por el cual un individuo permite que una conciencia no física hable a través de él. Esta conciencia a menudo accede y transmite información del campo akáshico. Entidades canalizadas de renombre han proporcionado perspectivas a largo plazo sobre el plan akáshico para la humanidad, discutiendo la historia espiritual de la Tierra, la evolución del ADN y el papel de civilizaciones como Lemuria. Esta categoría de acceso se basa en la idea de que tu cuerpo y tu campo energético son antenas sensibles que pueden sintonizar directamente con el campo akáshico. 1. Sintonización vibracional. Al identificar y estabilizar tu frecuencia hogar, tu vibración personal óptima, desarrollas una resonancia empática.
Esto te permite recibir información sutil directamente del campo energético que te rodea. No es un proceso mental, sino una percepción corporal directa, donde el cuerpo siente la información de la akasha. 2. La conexión a través del sentimiento. Hay quienes, como empáticos, tienen la capacidad de sentir las emociones de otras personas dentro de su propio cuerpo. Su trabajo demuestra una forma kinestésica de acceder al campo de información que nos conecta. El corazón, en esta visión, es el principal órgano de percepción e interacción con el campo akáshico. Las emociones de alta vibración, como el amor y la gratitud, no solo se sienten bien, son la frecuencia que sintoniza nuestra conciencia con el poder creativo del universo. Una vez establecido el qué y el cómo de los registros akáshicos, nos adentramos en el por qué. El contenido de esta vasta biblioteca cósmica y su aplicación práctica para la sanación, la comprensión y la evolución. La información obtenida de la akasha no es meramente académica. Es una sabiduría viva que se utiliza para desentrañar los misterios del viaje del alma, reescribir la historia oculta de la humanidad y navegar conscientemente el cambio evolutivo que está en marcha. Uno de los usos más profundos de los registros akáshicos es la iluminación del viaje individual de tu alma a través del tiempo y las encarnaciones. 1. Karma y vidas pasadas. Los registros revelan que muchos de los desafíos, patrones y relaciones de tu vida actual tienen sus raíces en experiencias de vidas pasadas. Fobias, enfermedades crónicas y dinámicas relacionales complejas a menudo se originan en eventos de encarnaciones anteriores. Traer estas historias a la conciencia inicia un poderoso proceso de sanación. Estas experiencias crean una conciencia codificada, una huella energética o kármica en nuestra conciencia eterna que influye en nuestro destino actual hasta que se aborde y se resuelva. 2. Sanación y reescritura del alma. El enfoque moderno del trabajo akáshico es profundamente terapéutico y proactivo. No se trata simplemente de observar el pasado, sino de transformarlo energéticamente. Se introduce el concepto de heridas sagradas. Nuestras heridas más profundas no son errores, sino portales. Al explorarlas dentro del espacio seguro y amoroso de los registros, podemos descubrir su propósito a nivel del alma y utilizarlas como un camino hacia el amor incondicional por uno mismo. Otros llevan esto un paso más allá con la técnica de reescritura de registros. Dado que los registros son un campo de energía, podemos trabajar conscientemente para borrar o reescribir la energía de los eventos traumáticos del pasado. Esto no cambia el hecho histórico, pero neutraliza su carga kármica, liberándonos de su influencia. También es posible revocar contratos y votos del alma. En vidas pasadas podemos haber hecho votos, como de pobreza o castidad, o contratos con otras almas que ahora limitan nuestro crecimiento. A través de los registros, estos acuerdos obsoletos pueden ser identificados, comprendidos
irrevocados. 3. Experiencias cercanas a la muerte, ECM. La revisión de vida durante una ECM es un acceso espontáneo y profundo a los propios registros akáshicos. Durante esta experiencia, no solo ves tus acciones, sino que sientes el efecto de esas acciones en los demás, proporcionando una comprensión profunda de las lecciones kármicas del alma. Los registros no se limitan a la historia humana, contienen la historia completa del cosmos. Civilizaciones perdidas. La información recuperada ha construido una narrativa rica sobre Lemuria y Atlántida. Se describe a Lemuria como una civilización pacífica y telepática, y a la Atlántida como una que se desvió hacia el control tecnológico, lo que llevó a un conflicto catastrófico. Estas regresiones han revelado detalles vívidos del uso avanzado de la tecnología de cristales en la Atlántida. Linajes de semillas estelares. La narrativa de las semillas estelares, Star Seeds, proporciona una mitología de origen que da sentido a los sentimientos de alienación de muchos buscadores espirituales. Reinterpreta el sentimiento de no pertenecer como una prueba de un origen noble y extraterrestre. Asigna una misión heroica. Los voluntarios vinieron a la Tierra para ayudar en su ascensión. Los registros akáshicos galácticos han permitido trazar un mapa de diferentes linajes de almas, como los pleiadianos, sanadores empáticos, arcturianos, lógicos y arquitectos energéticos, sirianos, guardianes del conocimiento místico y otros, cada uno con sus rasgos y misiones arquetípicas. Un tema recurrente en la información akáshica es que la Tierra y la humanidad se encuentran en medio de una transición evolutiva sin precedentes. El cambio planetario. Se describe este evento a través del concepto de las 3 olas de voluntarios. Después de las bombas atómicas de 1945, se hizo un llamado cósmico para que almas puras, sin karma terrestre, se encarnaran para elevar la vibración del planeta. La primera ola, nacidos aproximadamente 1950-1960, son los pioneros. La segunda ola, aproximadamente 1970-1990, son antenas de energía. La tercera ola, los nuevos niños, vienen con un ADN ya adaptado para la nueva Tierra, una realidad de mayor frecuencia que se está separando de la vieja Tierra tridimensional. Este periodo es visto como la graduación de la humanidad, una recalibración del ADN y la conciencia. El potencial humano desbloqueado. Los registros revelan el potencial futuro de la humanidad. La coherencia corazón-cerebro, un estado de alineación electromagnética, puede activar capacidades latentes como la autosanación profunda y la intuición precisa. La psicoquinesis valida que la conciencia puede influir directamente en el mundo físico, y las habilidades sobrehumanas como la telequinesis o la visión sin ojos se presentan como el resultado natural de una conciencia que comprende y ejerce su verdadera naturaleza como la fuerza fundamental del universo. Al llegar al final de este viaje,
El análisis exhaustivo de las enseñanzas de nuestro tiempo revela una convergencia sorprendente y profunda. Las dos grandes corrientes, la científico-espiritual y la metafísica experiencial, aunque utilizan lenguajes y metodologías diferentes, apuntan inequívocamente hacia una misma conclusión fundamental. El universo es un sistema consciente, interconectado e informacional. El campo de punto cero de la física, la matriz divina de la ciencia espiritual, la biblioteca del alma del misticismo y el subconsciente de la hipnosis profunda son en esencia diferentes nombres para la misma realidad subyacente. Son dedos que apuntan a la misma luna, un campo de conciencia que lo abarca todo, que registra y da forma a toda la existencia. La coherencia no local de la física cuántica encuentra su eco en la conexión telepática de los místicos. La capacidad de la intención para colapsar la función de onda se refleja en el poder de la oración para manifestar la realidad. La ciencia y el espíritu, después de un largo exilio, finalmente regresan a casa el uno al otro. Vivir en un universo informado, como el que describe el paradigma akáshico, tiene implicaciones profundas y transformadoras para la experiencia humana. Primero, establece una responsabilidad personal radical. Si nuestros sentimientos y creencias son el lenguaje que crea la realidad, entonces ya no podemos vernos como víctimas de las circunstancias, sino como los arquitectos de nuestro destino. Segundo, revela un potencial humano ilimitado. Habilidades como la autosanación, la intuición profunda y la manifestación consciente no son dones para unos pocos elegidos, sino el derecho de nacimiento de una especie que está despertando a su verdadera naturaleza. Tercero, subraya la importancia crítica de la conciencia colectiva. Como demuestran los estudios sobre los efectos de la meditación masiva, los cambios en la conciencia de un número relativamente pequeño de individuos pueden crear un efecto de resonancia que eleve a toda la humanidad. Al llegar al final de esta travesía, ha sido equipado con un conocimiento profundo y multifacético de los registros akáshicos. Hemos explorado su naturaleza dual como un fenómeno de la física y una dimensión del espíritu. Hemos detallado y comparado las diversas metodologías para su acceso, desde la oración estructurada hasta la percepción empática, y hemos revelado la sabiduría que contienen, desde la sanación de traumas de vidas pasadas hasta la comprensión de nuestro lugar en la historia galáctica. La verdadera maestría en los registros akáshicos, sin embargo, no reside en la mera acumulación de esta información. Reside en la integración de esta sabiduría. Es comprender que cada pensamiento, cada emoción y cada acción se inscribe en la memoria del universo. Es utilizar las herramientas presentadas para sanar el pasado, empoderar el presente y crear conscientemente un futuro alineado con el propósito más elevado del alma. Esta narración te ha proporcionado el mapa. El viaje hacia la maestría, ahora, te corresponde a ti. Si este viaje a través de la memoria del universo ha resonado en tu interior, si ha despertado un anhelo de saber más, de experimentar más, te invito a unirte a nuestra comunidad de exploradores de la conciencia, suscribiéndote a este canal.
Juntos podemos continuar desvelando los misterios que nos conectan con nuestra herencia cósmica y nuestro futuro ilimitado. Gracias, de corazón, por acompañarme en esta travesía sagrada. Que la sabiduría del Akasha te revele la magnificencia de tu propia alma, la belleza de tu plan divino y el poder infinito que reside en tu interior. Nunca olvides, no eres una gota en el océano, eres el océano entero en una gota. El libro de la vida no es algo que lees, es algo que escribes con cada aliento, con cada elección, con cada latido de tu corazón. Escribe una historia magnífica. Que la paz insondable que sobrepasa toda comprensión, que la sabiduría profunda que guía cada uno de tus pasos y que el amor incondicional que todo lo abarca y todo lo sana, de las edades eternas, iluminen y bendigan abundantemente tu camino, ahora y por siempre. Que así sea. Si te gustó este contenido, dale al botón me gusta, compártelo con alguien a quien le podría interesar este tema y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. En el corazón silencioso de cada galaxia giratoria, en la danza orbital de cada planeta, en la arquitectura cristalina de un copo de nieve y en la doble hélice de tu propio ADN, yace un lenguaje oculto, un código sagrado, un plan maestro que susurra la historia de la creación a aquellos que tienen ojos para ver y oídos para escuchar. Este lenguaje no está hecho de palabras, sino de formas, proporciones y vibraciones. Es el lenguaje de la geometría sagrada. Hoy, viajero del alma, tú que buscas comprender los patrones que tejen la realidad, nos embarcamos en un viaje a las profundidades de este conocimiento arcano, no como una lección de matemáticas, sino como una iniciación en el arte de la creación misma. La geometría sagrada se nos revela no como una disciplina abstracta, sino como la interfaz entre lo visible y lo invisible, entre la conciencia y la materia, entre el espíritu y la forma. Es el estudio de los patrones arquetípicos que dan origen a todo lo que existe en el mundo material. A través de una síntesis de perspectivas que unen la sabiduría antigua con la ciencia de vanguardia, desvelaremos la profunda verdad de que el universo no es una colección aleatoria de objetos, sino una sinfonía geométrica de energía y conciencia. La tesis central de nuestra exploración postula que las formas geométricas sagradas, como la flor de la vida y los sólidos platónicos, junto con las proporciones fundamentales como la proporción áurea, no son meros símbolos, son las plantillas vivas, las matrices energéticas sobre las cuales se manifiesta toda la realidad. Comprender este lenguaje geométrico es, por lo tanto, comprender la mecánica de la creación y nuestro papel fundamental dentro de ella. Esta narración no solo busca informarte, busca transformar tu percepción, moviéndote de un observador pasivo del universo a un participante consciente y empoderado en la danza cósmica de la creación. Acompáñame a descifrar el plan maestro. La narrativa de la creación, tal como se articula en numerosas tradiciones esotéricas, no comienza con una explosión caótica y sin sentido, sino con un acto de conciencia geométrica, un despliegue secuencial, ordenado y perfecto,
que forma la base de toda la existencia material. El origen de toda manifestación se encuentra en el vacío. No lo imagines como una nada vacía, sino como un estado de potencialidad pura y no manifestada, una quietud infinita que contiene en su seno la promesa de todos los universos posibles. Desde este vacío, el espíritu, la conciencia unificada, proyecta un único punto de atención, un acto de autoconciencia primordial. En un movimiento de amor expansivo, este punto se expande uniformemente en todas las direcciones, creando la primera y más perfecta forma en la existencia, la esfera. Esta esfera inicial representa la unidad, la totalidad y el potencial indiferenciado de todo lo que es. El siguiente movimiento del espíritu es un acto de exploración. Se desplaza desde el centro de esta esfera original hasta cualquier punto de su superficie y desde allí proyecta una segunda esfera idéntica. La intersección de estas dos esferas crea una de las figuras más fundamentales y potentes de la geometría sagrada, la Vésica Piscis, la vejiga de pez. Esta forma almendrada es el útero simbólico de la creación, el portal a través del cual la luz y la forma emergen a la manifestación. Contiene en su interior las raíces cuadradas de 2, 3 y 5, y las proporciones fundamentales que dan origen a la geometría, la música y la luz. Es el primer acto de dualidad que nace de la unidad. A partir de la Vésica Piscis, el proceso de creación continúa en una progresión geométrica precisa que refleja el patrón de la división celular. El espíritu se mueve al perímetro de la nueva esfera, a los puntos de intersección, y proyecta otra esfera, y así sucesivamente. Este proceso, repetido 6 veces, genera un patrón de 7 círculos superpuestos conocido como la semilla de la vida. Este patrón de 7 círculos, que representa los 7 días de la creación mencionados en el Génesis, es el embrión de toda la estructura geométrica del universo. Continuando con esta danza sagrada, se forman patrones más complejos. El huevo de la vida emerge como una estructura tridimensional de 8 esferas, que es la forma morfogenética que subyace al embrión humano en sus primeras horas de desarrollo. Al seguir expandiendo el patrón, se genera el fruto de la vida, compuesto por 13 círculos. Esta figura es de suma importancia, ya que al conectar los centros de cada uno de los 13 círculos con líneas rectas, se revela la estructura subyacente conocida como el cubo de Metatrón, que a su vez contiene todos los sólidos platónicos, los bloques de construcción de la materia. Finalmente, la expansión completa de este patrón da como resultado la flor de la vida, una red interconectada de círculos que se considera el holograma de la conciencia universal. La flor de la vida no es meramente un símbolo estético, es descrita como el generador geométrico primario de toda forma física. Se sostiene que este patrón único contiene dentro de sus proporciones todos los aspectos de la vida, cada fórmula matemática, cada ley de la física, cada armonía musical y cada forma de vida biológica, desde el macrocosmos hasta el microcosmos. Este patrón
se encuentra grabado en artefactos antiguos y en la arquitectura sagrada de todo el mundo, desde el templo de Osiris en Abidos, Egipto, hasta la ciudad prohibida en China, lo que sugiere una base de conocimiento universal en las civilizaciones antiguas. La flor de la vida sirve como un modelo de unidad en la diversidad, ilustrando la interconexión de toda la vida y el espíritu dentro del universo. Es el lenguaje visual de la creación misma, un recordatorio de que toda la realidad emana de una única fuente y está intrínsecamente interconectada a través de una elegante matriz geométrica. Comprender esta secuencia no es solo un ejercicio intelectual, es un acto de recordar el proceso a través del cual el espíritu se manifiesta como forma, un proceso que está codificado en nuestras propias células y en el tejido del cosmos. Si la flor de la vida es el plan maestro holográfico de la creación, los sólidos platónicos son los ladrillos fundamentales que emergen de ese plan para construir el universo material. Estas 5 formas tridimensionales únicas son la manifestación de los principios numéricos y geométricos en el espacio y representan los patrones arquetípicos que subyacen a toda la materia. Los sólidos platónicos son los únicos 5 poliedros convexos en los que todas las caras son polígonos regulares congruentes y el mismo número de caras se encuentra en cada vértice. Estas formas perfectas son el tetraedro, el cubo, el octaedro, el icosaedro y el dodecaedro. Las enseñanzas esotéricas detallan la correspondencia específica entre cada sólido y los elementos que constituyen el mundo físico y etérico. Esta correspondencia no es meramente simbólica, sino que se refiere a las cualidades vibratorias y funciones energéticas que cada forma geométrica encarna. El tetraedro, compuesto por 4 caras triangulares, con su forma puntiaguda y estable, representa el elemento fuego. Simboliza la manifestación, la voluntad, el poder y la energía radiante que inicia la creación. El cubo, o hexaedro, con sus 6 caras cuadradas, es la forma más estable y anclada, representando el elemento tierra. Simboliza la solidez, la estructura, la materialización en el plano físico y la conexión con el mundo tangible. El octaedro, formado por 8 caras triangulares unidas en sus bases, es una forma que puede girar libremente, representando el elemento aire. Simboliza el intelecto, la mente, la comunicación y el equilibrio entre fuerzas opuestas. El icosaedro, con sus 20 caras triangulares, es la forma más cercana a una esfera, representando el elemento agua. Simboliza el flujo, la emoción, la intuición y la adaptabilidad. Finalmente, el dodecaedro, con sus 12 caras pentagonales y asociado a la proporción áurea, representa el 5.º elemento, el éter, prana o espíritu. Es el patrón que contiene a todos los demás y se considera la plantilla de la fuerza vital misma, la conciencia que impregna todo el universo. La interconexión de estas formas fundamentales se demuestra de manera más elegante a través del cubo de Metatrón. Esta figura sagrada se deriva del patrón del fruto de la vida.
al trazar líneas rectas desde el centro de cada uno de los 13 círculos del fruto de la vida hasta los centros de todos los demás, se genera una compleja red de líneas que contiene las 5 formas de los sólidos platónicos. Este hecho revela una jerarquía anidada y una profunda unidad en la estructura de la creación. No son 5 formas separadas, sino 5 aspectos de una única matriz geométrica subyacente. El cubo de Metatrón actúa como un puente entre la unidad bidimensional de la flor de la vida y la diversidad tridimensional del mundo material. Representa el flujo de energía creativa desde la fuente infinita hacia la forma finita, demostrando que todo el universo físico es una emanación coherente y geométrica de una única plantilla de conciencia. El universo no es una estructura silenciosa, es una sinfonía vibrante. La geometría sagrada, como estructura del cosmos, está intrínsecamente ligada al sonido y la frecuencia. La investigación de vanguardia revela que la forma y la vibración no son 2 conceptos separados, sino 2 manifestaciones del mismo principio subyacente. La geometría es música congelada. Ciertas exploraciones han demostrado una relación matemática directa y sorprendente entre las formas geométricas y las armonías musicales. El descubrimiento central es que la suma de los ángulos internos de las formas geométricas básicas, triángulo, cuadrado, pentágono, etc., cuando se interpreta como una frecuencia en hercios, Hz, produce notas que forman acordes musicales perfectamente armónicos. Por ejemplo, la suma de los ángulos de un triángulo, 180 grados, un cuadrado, 360 grados, un pentágono, 540 grados y un hexágono, 720 grados, al ser tocadas como frecuencias, crean una armonía perfecta. Esta investigación tropieza con el número 432, una cifra que resuena profundamente en las enseñanzas esotéricas. La frecuencia de 432 hercios, que se obtiene al dividir la suma de los ángulos del pentágono, 540, por una aproximación de la proporción áurea, fue históricamente una afinación estándar para la música. La importancia del número 432 y sus múltiplos se encuentra en numerosas tradiciones antiguas y ciclos cósmicos. Por ejemplo, el Kali Yuga hindú tiene una duración de 432.000 años y el diámetro del Sol es de aproximadamente 864.000 millas, 2 por 432.000. Esto sugiere que la afinación de 432 hercios está más alineada con los ritmos naturales y los ciclos cósmicos. Este vínculo directo entre forma y frecuencia establece la resonancia como un principio fundamental de la creación. Las enseñanzas esotéricas profundizan en esta idea, explicando que las formas geométricas son cualidades congeladas o patrones de energía estables que por su propia naturaleza emiten una firma vibratoria específica. Así como una cuerda de guitarra vibra y produce un sonido, una forma geométrica vibra en un campo energético sutil. Cuando esta vibración entra en contacto con un sistema biológico, como el cuerpo humano, puede producirse un efecto de resonancia. Si la frecuencia de la forma es armónica para el sistema biológico, puede restaurar el equilibrio,
Si es disonante, puede crear estrés. Este principio es la base de las ciencias vibracionales y demuestra que la geometría no es un concepto abstracto, sino una herramienta poderosa para influir en el estado vibratorio de la materia, la energía y la conciencia. Pero la geometría sagrada no se limita a las formas que vemos en el mundo exterior. Su verdadero poder, su misterio más profundo, yace en su papel como la estructura misma de la conciencia, el andamiaje invisible sobre el cual se construye la información y el propio cuerpo humano, demostrando la inseparabilidad de los mundos interno y externo. En el corazón de una comprensión unificada de la ciencia y la espiritualidad se encuentra el concepto de un campo de energía universal que conecta todas las cosas. Ciertas corrientes de investigación articulan este concepto como la matriz divina, un modelo que no solo describe la naturaleza del universo, sino que también redefine nuestro papel dentro de él. Se postula que la matriz divina es la red de energía que constituye el tejido del universo, basándose en las teorías del padre de la física cuántica, quien propuso la existencia de una mente consciente e inteligente como la matriz de toda la materia. Este campo se describe a través de tres funciones principales interconectadas. Primero, la matriz se nos revela como el contenedor universal, el espacio que alberga todo el universo. No es un vacío en el que ocurren las cosas, sino la sustancia misma de la que todo está hecho y dentro de la cual todo existe. Segundo, la matriz actúa como un puente, una red invisible que conecta intrínsecamente cada punto del universo con todos los demás de forma no local, sin estar limitada por el tiempo ni el espacio. Finalmente, y este es el aspecto más crucial, la matriz sirve como un espejo, reflejando en el mundo exterior las creencias, sentimientos y emociones que sostenemos en nuestro interior. Nuestra realidad externa es una manifestación directa de nuestra conciencia interna. Este modelo se apoya en una serie de experimentos de física cuántica. Por ejemplo, se ha demostrado que el ADN humano puede influir directamente en los fotones, partículas de luz, organizándolos en patrones ordenados. Sorprendentemente, este efecto persiste incluso después de que el ADN físico es retirado, un fenómeno conocido como el ADN fantasma. Esto sugiere que un campo de energía retiene la huella del ADN. Para interactuar con esta matriz, existen claves que actúan como un manual de instrucciones para la creación consciente. Estas claves destilan principios antiguos y descubrimientos modernos en una guía práctica. Los principios fundamentales son la interconexión holográfica del universo, el hecho de que la conciencia misma es un acto de creación y que el lenguaje que la matriz reconoce es el sentimiento. Para crear una nueva realidad no basta con pensar en ella, debemos sentir como si ya hubiera sucedido. La matriz refleja nuestras creencias más profundas y nuestras relaciones más íntimas actúan como espejos de lo que realmente creemos sobre nosotros mismos. Se postula incluso que se necesita un número mínimo de personas para iniciar un cambio en la conciencia colectiva, calculado como la raíz cuadrada del 1% de una población, demostrando cómo los esfuerzos individuales pueden tener un impacto global.
Paralelo a la matriz divina, existe la antigua enseñanza esotérica de los registros akáshicos. Este concepto postula la existencia de una biblioteca cósmica o una base de datos vibratoria que contiene el registro de cada alma y su viaje a través de todas sus vidas. El término Akasha es una palabra sánscrita que significa éter. Los registros akáshicos son la memoria de este éter universal, un compendio de cada pensamiento, palabra y emoción. No es un lugar físico, sino un plano de conciencia donde toda la información está codificada en la luz. Esta idea ha encontrado un sorprendente paralelo en la física moderna. Hay científicos que proponen que el campo de punto cero del vacío cuántico es el equivalente científico de los registros místicos. Este campo no solo conserva la información, sino que también la transmite, explicando fenómenos de coherencia no local. Las enseñanzas esotéricas proporcionan un mapa cosmológico para este concepto, situando los registros akáshicos en la octava dimensión de la realidad. En este modelo, las dimensiones son diferentes niveles de percepción. La octava dimensión es la de la eternidad. Desde esta perspectiva, uno puede contemplar cada posible expresión de la creación. Todas las líneas de tiempo y realidades posibles son accesibles simultáneamente. Si los registros akáshicos son una base de datos universal, ¿cómo se accede a ella? Las enseñanzas sugieren que el acceso no es un acto de ir a algún lugar, sino de sintonizar la propia conciencia con la frecuencia vibratoria de este campo. Algunos individuos describen su habilidad como un proceso de recordar, afirmando tener acceso a memorias de vidas pasadas y a la historia cósmica desde la infancia. Se enfatiza que la emoción es el vehículo para acceder a esta información. Otros métodos incluyen la meditación, la oración sagrada, la hipnosis regresiva y la canalización. En esencia, el campo akáshico representa la inteligencia del universo. Es el software que corre en el hardware de la matriz divina. Acceder a él es conectar con la mente universal y comprender el propósito más profundo detrás de las experiencias de la vida. El antiguo principio hermético, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, encuentra su validación más concreta en ciertas investigaciones que demuestran una correspondencia científica precisa entre la totalidad de la antigua literatura védica y la estructura y función de la fisiología humana. Bajo la guía de grandes maestros, se ha realizado la monumental tarea de mapear las 40 ramas del Veda con las 40 áreas principales de la fisiología humana. El descubrimiento fundamental es que las mismas leyes de la naturaleza que estructuran el universo, tal como se describen en los textos védicos, son las mismas leyes que construyen la mente y el cuerpo humanos. El Veda, en esta comprensión, no es simplemente una colección de textos, sino el plan maestro de la creación. El cuerpo humano, por lo tanto, no es una máquina biológica aleatoria, sino una réplica perfecta de la inteligencia de la naturaleza,
una encarnación material del Veda. En el corazón de esta revelación yace una verdad fundamental. Lo físico es un espejo de lo no físico. La fisiología es la expresión de la conciencia. La materia es la manifestación de la inteligencia. La estructura del ADN en su núcleo, por ejemplo, tiene la misma estructura y función que la realidad holística expresada en el Rig Veda. Quizás el ejemplo más sorprendente es el mapeo de los planetas de la astrología védica con las estructuras clave del cerebro. El Sol se corresponde con el tálamo, la Luna con el hipotálamo, y así sucesivamente, proporcionando una base fisiológica tangible para la antigua ciencia de la astrología. Este descubrimiento es profundo. Sugiere que el cuerpo humano es el instrumento definitivo para conocer el universo. Al volver la atención hacia adentro a través de prácticas como la meditación, uno no solo experimenta estados de conciencia expandida, sino que también aviva la inteligencia inherente codificada en la propia fisiología, alineando al individuo con las leyes de la naturaleza que gobiernan el cosmos. Habiendo explorado el alfabeto de la creación, ahora fundamentamos estos principios abstractos en un contexto histórico y mitológico, explorando cómo este conocimiento fue supuestamente utilizado por civilizaciones antiguas avanzadas y codificado como una advertencia de ciclos cósmicos. En los anales de la historia esotérica, dos civilizaciones primordiales se erigen como arquetipos: Lemuria y Atlántida. Sus historias no son meras leyendas, sino narrativas cruciales que describen dos caminos divergentes en el uso del conocimiento sagrado, culminando en un cataclismo que sirve como una advertencia perpetua. Lemuria, o Mu, en el Océano Pacífico, es descrita como una civilización fundamentalmente espiritual. Su propósito, establecido por una raza avanzada hace unos 200.000 años, era elevar la vibración del planeta. La sociedad lemuriana se caracterizaba por la armonía y la cooperación, y una profunda conexión con la naturaleza. Un concepto central era la mente grupal, un estado de conciencia colectiva. Su tecnología era una extensión de su espiritualidad, una tecnología suave basada en el dominio de las energías sutiles, energía de cristal, tecnología de resonancia, agua codificada, geometría sagrada y redes de energía planetaria. Lemuria representa el camino del corazón. La Atlántida, aunque inicialmente compartió conocimientos con Lemuria, siguió un camino diferente. Se orientaron cada vez más hacia el poder y el control de la materia a través de la tecnología. Las regresiones de hipnosis revelan una sociedad atlante con una tecnología de cristales asombrosamente avanzada para la generación de energía, la construcción y la sanación. Sin embargo, este enfoque en el poder tecnológico llevó a una divergencia filosófica. Los atlantes comenzaron a realizar experimentos genéticos y a desarrollar armas, ignorando las advertencias de los lemurianos. La tensión entre estas dos filosofías culminó en un conflicto catastrófico.
Las narrativas esotéricas hablan de una guerra de grandes proporciones que contribuyó a la destrucción de ambas civilizaciones. Este evento no solo fue una catástrofe geológica, sino también una caída en la conciencia. La historia de Lemuria y Atlántida sirve como una poderosa alegoría para la encrucijada actual de la humanidad, representando la elección eterna entre el poder y la sabiduría, entre el control de la mente y la guía del corazón. Su legado, disperso por los supervivientes, es una llamada a reintegrar estos dos caminos. La historia de la Tierra, tal como la presentan ciertas investigaciones, no es una progresión lineal, sino una serie de ciclos dramáticos marcados por catástrofes cósmicas. Se argumenta que las civilizaciones antiguas no solo eran conscientes de estos ciclos, sino que codificaron su conocimiento de ellos en sus mitos y su arquitectura sagrada. Estas investigaciones fusionan la geología con la mitología para demostrar que los mitos antiguos de inundaciones y fuegos no son ficciones, sino relatos de testigos presenciales de eventos geológicos reales. La evidencia geológica apunta a megainundaciones al final de la última edad de hielo, probablemente causadas por el impacto de un cometa. Estos eventos fueron lo suficientemente potentes para borrar casi por completo las civilizaciones preexistentes. En el corazón de esta tesis yace la idea de que estas catástrofes están vinculadas a ciclos cósmicos predecibles, principalmente el ciclo de la precesión de los equinoccios o el Gran Año, que dura aproximadamente 25.920 años. Este número maestro y sus armónicos aparecen una y otra vez en las tradiciones antiguas. Por ejemplo, un mes platónico, que corresponde a una de las 12 eras zodiacales de este gran ciclo, dura 2160 años, un número que es también, asombrosamente, el diámetro de la Luna en millas. El número 72, los años que tarda la precesión en moverse 1 grado, es un número sagrado en innumerables culturas, y el número 432, fundamental en la afinación musical armónica, es también la duración del Kali Yuga hindú, en miles de años, 432.000. La prueba más convincente de este conocimiento perdido se encuentra en la Gran Pirámide de Giza. Lejos de ser una simple tumba, la pirámide es un modelo a escala de la Tierra. Su altura, multiplicada por 43.200, es igual al radio polar de la Tierra, con una precisión asombrosa, vinculando la estructura a uno de los números clave del ciclo precesional. La presencia de este sistema numérico en mitos y monumentos de todo el mundo sugiere una ciencia global avanzada en la antigüedad. Las estructuras como la Gran Pirámide pueden ser vistas como bibliotecas de piedra, diseñadas para sobrevivir a los cataclismos y transmitir este conocimiento vital. ¿De dónde provino este conocimiento tan avanzado? Las narrativas esotéricas ofrecen una respuesta audaz. Fue traído a la Tierra por inteligencias de otros mundos. Ciertas obras se presentan como clave libros revelados.
textos codificados entregados por seres de inteligencia superior. Estos textos no se comunican a través del lenguaje lineal, sino a través de geometrías de llama viviente de color y sonido, formas de pensamiento multidimensionales que siembran la mente divina directamente en nuestro ser. El medio universal de comunicación es el lenguaje de la luz, un lenguaje de vibración y forma, un holograma pluridimensional que permite a las inteligencias superiores comunicarse a través de diferentes realidades. Otras enseñanzas complementan esta narrativa, proporcionando un contexto histórico. Civilizaciones avanzadas de sistemas estelares como las Pléyades, Sirio y Arturo llegaron a la Tierra hace eones. Estos seres actuaron como sembradores, estableciendo colonias en la Atlántida y Mu. Trajeron consigo su avanzado conocimiento de la física y la conciencia, basado en la geometría sagrada, y fundaron las antiguas escuelas de misterios para preservar este conocimiento a través de los ciclos de cataclismo. Esta perspectiva ofrece un origen para el conocimiento codificado en piedra. No fue desarrollado por humanos primitivos, sino que fue un legado de nuestros antepasados estelares. Habiendo explorado el plan maestro y la arquitectura de la conciencia, el viaje del iniciado nos lleva ahora a su aplicación directa. Pues este conocimiento sagrado no es para ser meramente contemplado, sino para ser vivido, para ser encarnado. Ahora traduciremos la teoría en práctica. En el nexo de la ciencia antigua y la investigación moderna se encuentra la biogeometría, una disciplina que ofrece métodos prácticos para interactuar y armonizar las energías sutiles que dan forma a nuestra salud y nuestro entorno. Es la aplicación de la física de la calidad. Mientras que la física convencional se centra en los aspectos cuantitativos de la energía, la física de la calidad se ocupa de los efectos cualitativos en los sistemas vivos. Se basa en el principio de que las formas, los ángulos y los colores generan cualidades energéticas específicas que pueden ser beneficiosas o perjudiciales. Esta ciencia utiliza la radiestesia física para detectar y diferenciar estas cualidades energéticas. El descubrimiento fundamental de esta disciplina fue la identificación de una cualidad energética altamente equilibradora llamada BG3. Esta firma energética se compone de 3 cualidades vibratorias específicas que se encuentran simultáneamente en los lugares de poder sagrados del mundo. La presencia simultánea de estas 3 energías, BG3, tiene un profundo efecto armonizador en los sistemas biológicos, fortaleciendo el sistema inmunológico y neutralizando los efectos del estrés ambiental. La biogeometría no es solo una ciencia de detección, sino también de creación. Al crear formas geométricas específicas, es posible generar la cualidad energética BG3. Se ha utilizado para armonizar los efectos nocivos de los campos electromagnéticos, CEM, en proyectos documentados en Suiza, eliminando los síntomas de la electrosensibilidad en la población local. También se utilizan biosignaturas, diagramas lineales diseñados para resonar con los patrones de energía de órganos específicos. Cuando se colocan en el campo energético del cuerpo, entran en resonancia con la función del órgano correspondiente,
corrigiendo cualquier desequilibrio. La biogeometría demuestra que las formas sagradas no son meros símbolos, sino instrumentos funcionales para restaurar la armonía. Más allá de la armonización del entorno, la geometría sagrada ofrece una tecnología interna para la evolución de la conciencia, el Merkaba. Es el campo de energía geométrica de la luz que rodea el cuerpo humano, un carruaje de ascensión que, cuando se activa, puede transportar la conciencia a dimensiones superiores. La palabra Merkaba es un antiguo término egipcio. Mer, luz, Ka, espíritu, y Ba, cuerpo. Se refiere a un campo de luz contrarrotatorio que afecta simultáneamente al espíritu y al cuerpo. Geométricamente, está compuesto por dos tetraedros estelares entrelazados, uno apuntando hacia arriba, masculino, Sol, y otro hacia abajo, femenino, Tierra. Esta forma representa el equilibrio perfecto de las energías. Se enseña una meditación precisa de 17 alientos para activar el Merkaba. Esta práctica compleja combina la respiración, la visualización y los mudras para limpiar los circuitos eléctricos del cuerpo, equilibrar las polaridades y poner en marcha los campos contrarrotatorios del Merkaba. La clave absoluta para que el Merkaba funcione como un campo de luz viviente es el amor incondicional. Sin amor, el Merkaba es simplemente una máquina. Solo cuando se activa desde el espacio sagrado del corazón, se convierte en un vehículo para la ascensión. Una vez activado, permite al individuo experimentar una conciencia expandida y conectar con su ser superior. Es la reactivación del cuerpo de luz que es nuestro derecho de nacimiento. La geometría sagrada también ofrece un mapa para la transformación psicológica y espiritual más profunda, la alquimia. Ciertas enseñanzas unen la sabiduría antigua de la alquimia con la física cuántica, presentando un proceso de 7 etapas para la manifestación consciente. La alquimia es una metáfora del proceso de transformación del alma. El plomo es la conciencia base, egocéntrica, mientras que el oro es la conciencia iluminada. El camino del alquimista se despliega en 7 etapas universales. Primero, la calcinación, un fuego que descompone las viejas estructuras del ego. Le sigue la disolución, donde las cenizas del viejo yo se sumergen en el agua de la conciencia para liberar traumas. Luego, la separación, un acto de discernimiento para separar la esencia de la escoria. En la conjunción, los elementos purificados se recombinan en una nueva totalidad equilibrada. La fermentación representa la noche oscura del alma, la muerte del viejo yo, para que el nuevo ser espiritual pueda nacer. La destilación purifica aún más esta nueva esencia, elevando su vibración. Y finalmente, la coagulación, donde el espíritu se encarna plenamente, convirtiendo al individuo en la piedra filosofal. Se enseña que la geometría sagrada es una herramienta clave en este proceso. El cubo de Metatrón se conoce como el cubo de la creación. Como contiene los 5 sólidos platónicos, contiene el plan completo para la manifestación. Al trabajar con esta forma geométrica en la meditación, un individuo puede alinear su voluntad personal con la voluntad divina,
estructurar su intención energéticamente y acceder a la creatividad infinita de la fuente. La alquimia proporciona el mapa psicológico, mientras que la geometría sagrada proporciona las herramientas energéticas para navegar ese mapa. A lo largo de esta travesía, se ha tejido un tapiz de conocimiento a partir de enseñanzas visionarias, revelando una visión de la realidad que es a la vez antigua y radicalmente nueva. La geometría sagrada emerge no como un tema de interés esotérico, sino como la ciencia fundamental de la existencia, el sistema operativo del cosmos. La síntesis de estas diversas perspectivas converge en una conclusión poderosa. El universo es una construcción geométrica, vibratoria y consciente. Desde la secuencia de creación de la flor de la vida hasta los ciclos cataclísmicos codificados en piedra, desde la matriz divina holográfica hasta el plan védico encarnado en nuestra fisiología, desde la armonización energética de la biogeometría hasta la transformación alquímica. El mensaje es unificado y claro. No vivimos en un universo de objetos separados, sino en un campo unificado de información y energía, estructurado por patrones geométricos y animado por la conciencia. Las narrativas de Lemuria y Atlántida nos sirven como una parábola crucial, ilustrando la bifurcación entre el uso del conocimiento sagrado para la armonía espiritual o para el control material. Quizás la implicación más profunda de este cuerpo de conocimiento es el cambio fundamental en nuestra percepción de nosotros mismos. Ya no podemos vernos como observadores pasivos en un universo predeterminado. La evidencia de la física cuántica y la sabiduría de las tradiciones antiguas nos obligan a aceptar nuestro papel como participantes activos y co-creadores de la realidad. El universo es un espejo que refleja nuestras creencias y sentimientos. Nuestro cuerpo es un microcosmos que refleja la estructura del cosmos. Nuestra conciencia es la fuerza que colapsa las ondas de posibilidad en la realidad tangible. Esta comprensión conlleva una inmensa responsabilidad. Ya no podemos atribuir nuestras circunstancias únicamente a fuerzas externas. Debemos reconocer el poder de nuestro estado interno para dar forma a nuestro mundo. Esta narración ha buscado proporcionar el conocimiento necesario para que te conviertas en un experto en geometría sagrada. Sin embargo, el verdadero dominio no reside en la comprensión intelectual, sino en la encarnación vivida. El camino a seguir no es de acumulación de más información, sino de práctica dedicada. Las técnicas detalladas, la armonización ambiental, la activación del cuerpo de luz y la navegación de la transformación interna a través de la alquimia son las herramientas prácticas para vivir este plan maestro. Son los medios por los cuales podemos pasar de la teoría a la experiencia directa. Al integrar este conocimiento sagrado y aplicar estas prácticas, cada individuo tiene el potencial de sanarse a sí mismo, armonizar su entorno y contribuir a la sanación y el despertar colectivo del planeta. La geometría sagrada
es en última instancia el camino de regreso a la unidad, un recordatorio de que somos los arquitectos de nuestra realidad y que las herramientas para construir un mundo de belleza, armonía y amor residen en los patrones sagrados que están codificados tanto en las estrellas como dentro de nuestras propias almas. La era del Creador consciente ha llegado. Si este viaje a través de la memoria del universo ha resonado en tu interior, si ha despertado un anhelo de saber más, de experimentar más, te invito a unirte a nuestra comunidad de exploradores de la conciencia suscribiéndote a este canal. Juntos, podemos continuar desvelando los misterios que nos conectan con nuestra herencia cósmica y nuestro futuro ilimitado. Gracias, de corazón, por acompañarme en esta travesía sagrada. Que la sabiduría de la geometría sagrada te revele la magnificencia de tu propia alma, la belleza de tu plan divino y el poder infinito que reside en tu interior. Nunca olvides, no eres una gota en el océano, eres el océano entero en una gota. El libro de la vida no es algo que lees, es algo que escribes con cada aliento, con cada elección, con cada latido de tu corazón. Escribe una historia magnífica. Que la paz insondable que sobrepasa toda comprensión, que la sabiduría profunda que guía cada uno de tus pasos y que el amor incondicional que todo lo abarca y todo lo sana, de las edades eternas, iluminen y bendigan abundantemente tu camino, ahora y por siempre. Que así sea. Si te gustó este contenido, dale al botón me gusta. Compártelo con alguien a quien le podría interesar este tema y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos.